Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva. Como siempre es un placer compartir este espacio con ustedes y traerles contenido que espero que disfruten mucho. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, y Mu-S específicamente vamos a hablar de dos de sus figuras Mu-S brillantes, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright que muchos de ustedes son grandes fans de estos talentosísimos actores, y hoy vamos a explorar un poco Mu-S sobre su Dinun Mika, su carrera y, lo Mu-S importante, un evento reciente que ha dejado a Kerem completamente sorprendido. A su es. Prepu, Rense para descubrir CU Superíndice 3 Mo el representante de Hande Erupar Rafael lo impacto Superíndice 3 en lo que respecta a los premios. Vamos a analizar el contexto, los rumores, las posibles razones de True S de esta situación Superíndice 3N y, por supuesto, las reacciones del público y los medios. Va a ser un vídeo lleno de detalles jugosos y perspectivas interesantes. Asu que agarren sus palomitas, Pu Superíndice 3 Nanse CU Superíndice 3 Modos y Prepu, Rense para un viaje lleno de drama, talento y por supuesto, mucho brillo turco. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles a todos que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series, entrevistas exclusivas y mucho Mu-S. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en saber cuando subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para Mu y me motiva a seguir creando vídeos que les gusten. Asu que suscríbanse ahora mismo y únanse a esta comunidad que cada día crece Mu-S. Gracias por estar aquí. Ahora sin Mu-S preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que, como les dije, tiene a Kerem Bürsin como protagonista, aunque indirectamente. Todos sabemos que Kerem y Hande fueron una de las parejas Mu-S queridas y admiradas del mundo del espectáculo, especialmente después copyright S de su con diéresis copyright sito arrollador en la serie, Senu con diéresis al capm, Love is in the air. Su química en pantalla era innegable, y eso se tradujo en una legión superíndice 3N de fans a nivel mundial que los apoyaban incondicionalmente. Pero como suele suceder en estos casos, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras, el recuerdo de su romance sigue muy presente en la mente de muchos. Y es precisamente en este contexto donde surge la sorpresa que vamos a analizar hoy. Para entender mejor la situación superíndice 3N, es importante recordar que Hande Erupar Rafael es una de las actrices Mu-S solicitadas y exitosas de Turquía. Su talento, belleza y carisma la han convertido en una figura IQ superíndice 3 Nika, y las marcas y los productores se pelean por tenerla en sus proyectos. Mu-S, de cuenta con un equipo de profesionales de primera línea que la asesoran y la ayudan a tomar las mejores decisiones para su carrera. Y aquí es donde entra en juego su representante, la persona clave en esta historia. Ahora bien, hablemos de los premios. Como saben, la industria del entretenimiento es llena de ceremonias de premiación superíndice 3N que reconocen el trabajo de los actores, directores, guionistas y Mu-S profesionales del medio. Estos premios no solo son un reconocimiento al talento y al esfuerzo, sino que también copyright N pueden impulsar la carrera de un artista y abrirle nuevas puertas. Hande Erupar Rafael, a lo largo de su trayectoria, ha recibido varios premios y nominaciones, pero en los últimos aún más menos su representante ha implementado una estrategia muy agresiva y efectiva para asegurarse de que Hande reciba el reconocimiento que, según ellos, merece. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Los rumores que han circulado en los medios turcos apuntan a que el representante de Hande ha estado moviendo hilos y utilizando su influencia para que Hande sea considerada en diversas ceremonias de premiación superíndice 3N. Algunos incluso aseguran que han habido presiones y negociaciones de True S de escena para garantizar que Hande se lleve a casa alguna estatuilla. Esto, obviamente, ha generado controversia y debate, ya que algunos consideran que Hande merece todos los premios que ha ganado por su talento y dedicación superíndice 3N, mientras que otros creen que su representante es utilizando ticas poco con diéresis copyright ticas para impulsar su carrera. Pero, superíndice 3N entra Kerem Bürsin en todo esto? Pues bien, resulta que en algunas de estas ceremonias de premiación superíndice 3N, Kerem también copyright N ha estado nominado,
ya sea por su trabajo en Senu con diéresis al CAPM o por otros proyectos. Y según los rumores, el representante de Ande ha estado haciendo todo lo posible para que Ande gane el premio, incluso si eso significa que Kerem se quede con las manos vacuas. La noticia de que el representante de Ande estaba interviniendo en los premios llegó superíndice 3 a oídos de Kerem, y se dice que el actor quedó superíndice 3 completamente sorprendido y decepcionado. No tanto por el hecho de no ganar el premio, sino por la forma en que se estaban haciendo las cosas. Kerem siempre ha sido un defensor del juego limpio y de la meritocracia, y la idea de que alguien estuviera utilizando su influencia para manipular los resultados le pareció superíndice 3 inaceptable. Además, es importante recordar que Kerem y Ande, a pesar de haber terminado su relación superíndice 3N, siempre han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Kerem siempre ha elogiado el talento de Ande y ha reconocido su con diéresis copyright cito, por lo que la idea de que su representante estuviera actuando de esta manera lo tomó superíndice 3 por sorpresa. Pero, ¿les podrán ser las razones de true S de esta actitud del representante de Ande? Pues bien, hay varias teorías al respecto. Algunos creen que simplemente se trata de un representante muy ambicioso que dispuesto a hacer lo que sea necesario para impulsar la carrera de su cliente. Otros piensan que puede haber una rivalidad subyacente entre Ande y Kerem, y que el representante tratando de demostrar que Ande es la estrella grande. También copyright N hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar controversia y mantener a Ande en el centro de atención superíndice 3N. Después copyright S de todo, las noticias sobre su representante y los premios han generado mucho revuelo en los medios y en las redes sociales, lo que ha contribuido a aumentar su popularidad. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que esta situación superíndice 3N ha generado un gran debate entre los fans de Kerem y Ande. Algunos defienden a capa y espada a Ande argumentando que merece todos los premios que ha ganado y que su representante simplemente haciendo su trabajo. Otros, en cambio, critican duramente al representante y lo acusan de utilizar tácticas poco con diéresis copyright ticas para manipular los resultados. Y por supuesto, también copyright N hay quienes se ponen del lado de Kerem y expresan su apoyo al actor, elogiando su profesionalismo y su actitud positiva ante esta situación superíndice 3N. En cuanto a la reacción superíndice 3N de los medios, la mayoría ha optado por una postura neutral, limitándose a informar sobre los hechos y a presentar las diferentes perspectivas. Sin embargo, algunos medios han sido muy críticos con el representante de Ande, cuestionando su con diéresis copyright tica profesional y acusándolo de dar más menos la imagen de la actriz. Por su parte, ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones públicas sobre este tema. Ambos han preferido mantenerse al margen de la controversia y concentrarse en sus respectivos proyectos. Sin embargo, se dice que Kerem tuvo una conversación superíndice 3N privada con Ande para expresar su decepción superíndice 3N y pedirle que hablara con su representante. No sabemos si Ande hizo caso a la petición superíndice 3N de Kerem, pero lo cierto es que hasta el momento, el representante de la actriz no ha cambiado su estrategia. Sigue moviendo hilos y utilizando su influencia para que Ande sea considerada en los premios. Ahora bien, ¿les son las lecciones que podemos aprender de todo esto? En primer lugar, esta situación superíndice 3N nos demuestra que la industria del entretenimiento puede ser muy competitiva y que algunos representantes dispuestos a hacer lo que sea necesario para impulsar la carrera de sus clientes, incluso si eso significa utilizar tácticas poco con diéresis copyright ticas. En segundo lugar, nos recuerda la importancia de la honestidad y la integridad en todas las con diéresis reas de la vida, incluyendo el mundo del espectáculo. Es fundamental que los artistas sean reconocidos por su talento y su esfuerzo, y no por la influencia de sus representantes. En tercer lugar, nos enseña más menos a que es posible mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa con una expareja, incluso después copyright S de haber terminado una relación superíndice 3N amorosa. Kerem y Ande son un ejemplo de ello, y su actitud positiva ante esta situación superíndice 3N es admirable. Y por último nos demuestra que el público cada vez más informado y exigente, y que no se deja engañar más menos fácilmente por las estrategias de marketing y las manipulaciones. Los fans de Kerem y Ande han expresado su opinión superíndice 3N de forma clara y contundente, y han dejado claro que no de acuerdo con las tácticas del representante de Ande.
En definitiva, esta historia nos ofrece una visión superíndice 3n fascinante del mundo del espectáculo turco con sus luces y sus sombras, sus dramas y sus intrigas. Y nos recuerda que al final del dúa, lo más importante es ser fiel a uno mismo y mantener la integridad en todo lo que hacemos. Ahora, quiero hablar un poco sobre el futuro de Kerem y Hande. Ambos son superíndice 3 venes, talentosos y exitosos, y tienen un futuro brillante por delante. Kerem está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes, y Hande también Copyright N tiene varios proyectos en marcha que seguramente la consolidaru, N como una de las actrices más importantes de Turquía. Estoy seguro de que ambos seguiru, N cosechando con diéresis copyrightsitos y que nos seguiru, N sorprendiendo con su talento y su profesionalismo. Y espero que a pesar de esta situación superíndice 3n, puedan seguir manteniendo una relación superíndice 3n cordial y respetuosa. Además, creo que esta experiencia puede servirles como una lección superíndice 3n para el futuro. Kerem puede aprender a ser cauteloso con las personas que lo rodean y a no confiar ciegamente en nadie. Y Hande puede aprender a ser selectiva con los profesionales que elige para que la representen y a asegurarse de que compartan sus mismos valores y principios. En conclusión superíndice 3n, la historia de Kerem Bürsin y el representante de Hande Eru Rafael es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mola ambiciu superíndice 3n y la competencia pueden llevar a algunas personas a utilizar tácticas poco con diéresis copyrighticas para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, también Copyright N es una historia de honestidad, integridad y respeto, que nos recuerda la importancia de ser fieles a nosotros mismos y de mantener nuestros valores en todo lo que hacemos. Hemos explorado CEU superíndice 3 Kerem fue sorprendido por las acciones del representante de Hande en el contexto de los premios, analizando los rumores, las posibles motivaciones detrás de estas acciones y las reacciones del público y los medios. Hemos visto CEU superíndice 3 esta situación superíndice 3n ha generado un debate entre los fans y CEU superíndice 3 ha afectado la imagen de Hande. También Copyright N hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta experiencia y sobre el futuro de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Espero que hayan disfrutado analizando esta situación superíndice 3n conmigo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de las acciones del representante de Hande? ¿Creen que Kerem tiene razón superíndice 3n en sentirse decepcionado? CEU superíndice 3 creen que esta situación superíndice 3n afectaru la carrera de Hande? Do copyright genme sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Recuerden que este es un espacio abierto al debate y al intercambio de ideas, siempre y cuando se haga con respeto y tolerancia. Asu que siu copyright tanse libres de expresar su opinión superíndice 3n, pero recuerden hacerlo de forma constructiva y sin ofender a nadie. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y llegando a más personas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series, entrevistas exclusivas y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en saber cuando subamos contenido nuevo. Asu que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios abajo. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso.